En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, entonces el día de hoy estamos celebrando, festejando una de las fiestas más hermosas, más bonitas que tiene la Santa Iglesia Católica para la Santísima Virgen María. El año litúrgico tiene bastantes fiestas dedicadas a la Virgen, y sin duda que esta, la Inmaculada Concepción, es una de las más bellas y hermosas. Y de hecho, podemos notar cómo tiene gran importancia y preeminencia entre tantas otras, porque es una fiesta de precepto. La Iglesia quiere que sus hijos, sus fieles, en el día de la Inmaculada Concepción, asistan a misa y honren este misterio, este dogma de fe tan importante que fue definido solemnemente por el Papa Pío IX, un día como hoy, 8 de diciembre, pero del año 1854. Entonces, el dogma de la Inmaculada Concepción, que es, si lo miramos bien, desde un cierto punto de vista, uno de los dogmas o privilegios de la Virgen más grandes entre todos. El hecho de que ella haya sido exceptuada de esa ley general, de esa ley universal del pecado. San Pablo dice que en Adán todos pecaron, todos los hombres, pero hubo una sola excepción a esta regla, que fue la Virgen María. Todo hijo de Adán es concebido en pecado, el llamado pecado original, y solo la Virgen María, por singular privilegio de Dios, fue preservada. ¿Y por qué? Podríamos pensar. ¿Por qué Dios quiso exceptuar a la Virgen María de esta ley general? De esto en que todos hemos caído, todos hemos sido concebidos en pecado. Y la razón es, y de hecho esta es la razón de todos los privilegios de la Virgen, de todas las gracias especiales que ha recibido, su maternidad divina, que ella iba a ser la madre de Dios. Por eso es que Dios la preservó del pecado. Y realmente cuando lo miramos bien, lo analizamos, es sumamente lógico. ¿Cómo iba a ser que Dios permitiera que aquella que iba a ser su madre, en cuyo seno iba a estar 9 meses, hubiera estado, así fuera un instante, pero bajo el poder del demonio? Porque eso es el pecado, y suena duro y feo, pero por el pecado somos esclavos del demonio. Por el pecado original, dice San Pablo, somos hijos de ira. Así nacemos todos. Y hasta que no viene el bautismo y nos borra el pecado y nos infunde la gracia, no somos hijos de Dios. Entonces, si hubiera permitido Dios que por un instante la Virgen hubiera podido tener el pecado original, eso hubiera podido dar pie al demonio a después burlarse y decir, bueno, pero la Madre de Dios estuvo bajo mi poder. Así fuera un instante. Y no, Dios no lo permitió. La preservó del pecado. Y como decimos, esto es en previsión a que iba a ser la Madre de Dios. Y un aspecto muy interesante este dogma, que no solemos mirarlo tanto, es, claro, por un lado, Inmaculada Concepción, es decir, es concebida sin pecado original. La Virgen fue preservada de pecado original y de todo pecado. Ella nunca tuvo pecado ni mortal, ni siquiera venial, ni el más pequeño, nada. Siempre perfecta y pura. Pero hay otro aspecto de este dogma que no solemos ver tanto, y es que, por un lado, es preservada del pecado, y por otro, es concebida en plenitud de gracia. No solo Dios evita el pecado, sino que le da, desde ese primer instante que ella es concebida, toda la plenitud de gracia que ella podía tener. Ave gratia plena, llena de gracia, le dice el arcángel San Gabriel. La Virgen María, desde que comenzó a existir, a ser como persona humana, en el seno de su madre Santa Ana, en la concepción, era plena de gracia. Es decir, ella en todo momento siempre tuvo
toda la gracia que podía tener. Si quieren, para imaginarlo, pensemos que como si fuera un vaso y el agua es la gracia. La Virgen siempre lo tuvo lleno. Todos nosotros recibimos gracias de Dios, algunas somos infieles, otras las seguimos, pero normalmente nunca estamos a tope, digamos. Y la Virgen sí. Y lo que es más interesante, que porque ella a lo largo de su vida fue creciendo en gracia. Pero ¿cómo? Si siempre la tuvo plena. Y porque esa capacidad receptiva que ella tenía de gracia fue aumentando. Volviendo a la comparación, el vaso se iba haciendo más grande. Siempre estaba lleno, pero cada vez era más grande. Cada vez tenía más gracia, porque la Virgen, inclusive desde que ella estaba en el seno materno de Santa Ana, ya estaba mereciendo. Es doctrina de los teólogos que con la plenitud de gracia, Dios ya le dio el libre albedrío y el conocimiento en ese momento, que no es lo normal, evidentemente. Nosotros de eso, pues, ni idea tenemos, no nos acordamos. Hasta los 7 años, recién más o menos, el resto comenzamos. ¿No? La Virgen María desde ese momento. Y ya estaba mereciendo, ya estaba amando a Dios, ya estaba ofreciéndose a la divina voluntad. Y desde ese entonces ya estaba acrecentando ese caudal de gracia. Como dijimos, gracia plena, llena de gracia. No solo preservaba el pecado, sino que llena de gracia. Y así en este día busquemos renovar nuestro amor por la Santísima Virgen María, nuestra devoción, nuestra veneración por ella. Realmente, como decíamos, es una fiesta sin duda de las más hermosas dedicadas a la Virgen. Honrar su inmaculada concepción, que ella nunca tuvo pecado y que siempre fue sumamente grata a Dios. Y hay que recurrir a ella con fe. Si bien nosotros, como es evidente, no podemos jactarnos de nunca haber ofendido a Dios, de haber sido plenos de gracia, de no haber tenido pecado, como la Virgen María, sin embargo, por medio del arrepentimiento, por medio de la penitencia, una buena confesión, un cambio de vida, podemos acercarnos a nuestro Señor y pedir con fe y sencillez a la Virgen que de esa abundancia de gracia que ella ha recibido, que ella tiene, por así decir, que nos tira algunas migajas, que con eso nos va a bastar para ser santos. Pedirle que nos permita, por su intercesión, participar de esa gracia que ella posee en plenitud, para que podamos, como ella, amar a Dios, complacerle, salvar nuestras almas. En todo caso, pensemos esas cosas, meditemos en este hermoso privilegio de la Virgen y pidámosle a ella que nos ayude a, si alguno no está en gracia, si alguno se halla en estado de desgracia de Dios, con pecado mortal, a poner pronto remedio, por medio de una buena confesión. Y los que, por misericordia de Dios e intercesión de la Virgen, se hallan en gracia de Dios, ya se han confesado, que nos obtenga la gracia de perseverar, de mantenernos, de no recaer en los antiguos pecados. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.